¿Sabía usted que Cristo sufrió y murió para reconciliarnos Él con Dios? Romanos 5, versículo 10 dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y la verdad que la palabra reconciliación es una palabra muy mal utilizada dentro del contexto de iglesia, ya que creemos que es algo solamente momentáneo y, y no eterno. Y la verdad que la reconciliación eh, es necesaria que ocurra entre el hombre pecador y Dios, pero esta tiene dos vías. Primero, nuestra actitud hacia Dios es la que debe cambiar, porque ya no debe ser una actitud de desafío, sino que tiene que ser una actitud por medio de la fe. Y la actitud de Dios es la segunda cosa hacia nosotros que cambia, porque ya no es una actitud de ira de Dios contra nosotros, sino que pasa de ira a misericordia. Pero estas dos vías no son iguales, porque, porque yo necesito la ayuda de Dios para cambiar, pero Dios no necesita de nuestra ayuda para cambiar, porque mi cambio, sabemos, o nuestro cambio, tendrá que venir desde afuera hacia nosotros. Pero el cambio de Dios, en cambio, se origina en Él desde su propia naturaleza. Lo que significa sobre todo que no es un cambio de parte de Dios en lo absoluto. Es la propia acción de Dios, la cual fue planificada desde antemano para dejar esta actitud de estar en contra de nosotros y cambiar de la contra a estar a favor de nosotros. Las palabras importantes dentro de este texto son siendo enemigos. Fue, fue ahí entonces cuando nosotros fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo, cuando aún éramos enemigos. Porque mientras éramos enemigos, el primer cambio, nos dice este versículo, fue de parte de Dios y no de nosotros. Porque nosotros, recordemos, éramos enemigos de Dios, lo cual no era que nosotros estábamos conscientes que estábamos en medio de una guerra, sino que la mayoría de la gente no son hostiles contra Dios conscientemente, ya que la hostilidad se manifiesta eh, más sutilmente en una quieta insubordinación o indiferencia, ¿ya? Porque la Biblia lo describe de la siguiente manera. Romanos 8:7 dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Es decir, mientras nosotros aún estábamos en esa condición, Dios toma la iniciativa y Dios pone a Cristo por delante de nosotros para sobrellevar nuestros pecados nacidos desde la ira y hacer posible para Él tratarnos solo con misericordia. O sea, el primer acto de Dios al reconciliarnos con Él fue quitar el obstáculo que lo hacía irreconciliable, es decir, la culpabilidad que había en nosotros y por nuestros pecados, los cuales también eran muy ofensivos a Dios. En 2 Corintios 5:19 Pablo lo dice de otra forma. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Cuando los embajadores de Cristo llevan este mensaje al mundo, dicen: les rogamos a todos los hombres en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Cuando vamos a la calle, ese debiese ser uno de los mensajes. Y decir: Dios está presto para reconciliarse con su creación. Pero hay que darles a entender también que esa reconciliación no es de parte del hombre hacia Dios, sino que es a la inversa. Es Dios con los hombres. Es Dios quien quiere salvar, es Dios quien quiere reconciliar. Eso nace incluso de su propia naturaleza.
Segunda de Corintios 5:20 dice, ¿quieren cambiar solamente su actitud respecto de Dios? No, también quiere decir que reciban el previo trabajo de Dios en Cristo para reconciliarlos a Él con ustedes o ustedes con Él. Considere el siguiente ejemplo de reconciliación entre los hombres, o hay un ejemplo que Cristo mismo dio de acuerdo a esta analogía que les voy a leer ahora. Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando dice, ve, reconcíliate con tu hermano, nótese que aquí es el hermano quien debe cancelar el juicio. Es la otra persona. El hermano, porque el hermano es quien tiene algo contra ti. Y es de la misma manera en que Dios no tiene algo en contra de nosotros. Por eso dice, reconcíliate con tu hermano. Esto quiere decir, haz lo que debas o haz lo que tengas que hacer para que el juicio de tu hermano contra ti sea cancelado. Haz hasta lo imposible para reconciliarte con tu hermano. Ni siquiera, aunque tú no tengas nada en contra de esa persona, reconcíliate. Y es exactamente como Dios lo hace con nosotros. Él no tenía, nosotros eh, no teníamos nada bueno, y aún así Dios quiso hacerlo, quiso hacernos buenos. Éramos totalmente objetos de ira y Él quiso tener misericordia con nosotros. Quiso vernos con amor, quiso abrazarnos por medio de la gracia y a través de su Hijo entregándonos lo más preciado que Él tenía para que podamos abrazarlo y podamos ser reconciliados por Él. Entonces, cuando oímos el Evangelio de Cristo, encontramos que Dios ha hecho eso ya. El Señor fue quien dio los primeros pasos, por los cuales nosotros no podíamos cancelar este castigo divino. Por eso Él envió a su Hijo para sufrir en nuestro lugar y así tomar la decisiva reconciliación y así tener lugar. ¿Y sabe cuándo? Cuando Él toma esta decisión y cuando Él quiere hacer eficaz esta obra, dice la Escritura que lo hace mientras nosotros éramos sus enemigos. Por eso la reconciliación es de parte de Dios. Y la reconciliación de nuestra parte es simplemente recibir lo que Dios ya ha hecho. Es lo único que nosotros podemos hacer en esta reconciliación. Lo único que podemos aportar es entender y saber que esta reconciliación o este trabajo que se produjo para lograr obtener esta reconciliación ya fue hecha y la decisión la tomó Dios. Él hizo todo este trabajo y Él quiso hacerlo de su propio designio. Por eso, de la misma manera que nosotros hemos recibido esta reconciliación por medio de la gracia y a través de la fe, debemos abrazarlo de la misma manera en cuanto recibimos un regalo valiosísimo para nosotros. Por eso hoy Dios te dice y hoy Dios nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más lo seremos ahora. Estando reconciliados, ahora seremos salvos por su vida. Que el Señor les bendiga.